Bueno, pues pasan 19 minutos de las 2 de la tarde y vamos a terminar este miércoles con el espacio que dedicamos a la salud deportiva en Radio Marca. Así que tengo aquí a mi lado a Millán Cámara, que no se ha marchado. Sí que se han ido ya Roberto Briones y Alti, y Miguel Moreno, el director del Centro de Fisioterapia y de Recuperación Deportiva Las Gaunas, que ha ocupado una de las sillas del estudio. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Gracias por venir. Gracias. Chema Urraca, que está con la resaca del cumpleaños, me imagino, de ayer. Le Sí. felicitamos de nuevo y lo veremos la semana que viene, quizá, o ya hablaremos con él. Bueno, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien. Sí, has vuelto al trabajo con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias. ¿Tienes mucho trabajo ahora? Pues sí, la verdad es que sí. Seguimos... ¿Lesiones veraniegas o de todo? De todo hay. Sí que es cierto que en verano hay lesiones un poco diferentes. ¿Especiales? En algunas, sí, en ocasiones sí. Pero bueno, la verdad es que el trabajo de momento no nos podemos quejar. Como además en la consulta unos se van cogiendo vacaciones, Claro. pues te quedas tú para sustituir. Vas asumiendo funciones, ¿no? Cuando tú te marchas, pues los otros tienen que hacer con tus pacientes, entonces bueno, siempre tienes jaleo. Bueno, pues vamos a hablar hoy del ligamento cruzado anterior, Miguel. ¿Dónde está y qué funciones tiene? Para que la gente, igual hay alguno, ¿verdad? Que hoy hay muchos futbolistas que se rompen el ligamento, ¿no?, cruzado anterior, pero no saben ni dónde está o pues ni para qué sirve. La verdad es que es un ligamento que suele romperse, suele lesionarse con mucha frecuencia y está en la rodilla. Entonces la lesión de rodilla estrella, sí, ¿no? un poco. Sí, es estrella, la que más asusta además al deportista. Durante muchísimos años el decir que habías tenido una lesión del ligamento cruzado era poco más o menos... Que jubilarte, ¿no? No jubilarte, pero sí bajar mucho tu capacidad y tu rendimiento deportivo. Entonces, bueno, hoy en día, la verdad que con los avances que ha habido a nivel de cirugía, con las nuevas técnicas quirúrgicas, las nuevas técnicas de recuperación, de fisioterapia, pues ya ha dejado de ser una patología que suponga un estancamiento de tu carrera deportiva. Ahora no, ahora hay muchísimos jugadores que tienen lesiones del ligamento cruzado, que les intervienen, que sufren un proceso de reparación, de recuperación y que luego vuelven al terreno de juego con total normalidad. ¿Y por qué se lesiona con tanta frecuencia? Pues el ligamento cruzado anterior está en la rodilla, son dos ligamentos, el cruzado anterior y el cruzado posterior, que tienen como una forma de X, que son los que se encargan de darle la estabilidad en la rodilla, sobre todo anteroposterior, es decir, de frente y de espaldas, ¿no? Entonces evitan que la rodilla, en una frenada, en un cambio de dirección, ¿vale?, pues la rodilla vaya en sentidos opuestos. Lo que ocurre cuando nosotros estamos corriendo y generamos una frenada fuerte, hacemos un salto, por ejemplo un remate de cabeza, y caemos sobre una sola pierna, no caes bien, haces un movimiento hacia atrás de la rodilla brusco para como estén haciendo una extensión brusca para darte estabilidad, claro, un cambio de dirección brusco, todo tipo de frenadas, eso genera muchísima tensión en ese ligamento. Si encima es un ligamento en el que tú previamente has podido tener algún pequeño esguince, has podido tener alguna lesión, bueno, pues tienes muchas más posibilidades de que rompa. Entonces, en ese momento de tensión máxima, el ligamento rompe. Entonces, bueno, pues la verdad es que también está relacionado con lesiones previas en rodilla, por ejemplo, y lesiones musculares, como puede ser la musculatura isquiotibial. El tener un historial de roturas en la musculatura isquiotibial te hace tener una mayor predisposición a la rotura del cruzado, porque el isquio es un músculo que de forma activa hace la función del ligamento cruzado anterior. Miguel, ¿esta lesión se da más en hombres o en mujeres o da igual? Pues es mucho más frecuente en mujeres. Ahí, sí. ¿Por qué? Pues no sé, yo siempre que estudiaba, todo lo que estudiaba en medicina siempre era más frecuente las mujeres. Estaba encantado de la vida. ¿Pero por qué? Alguna cosilla ahí que era para nosotros, pero la mayoría estoy de mujer. Bueno, genial. De esto me libro ya. No, pues hay muchos estudios que intentan dar una explicación al por qué en las mujeres deportistas hay una mayor incidencia de la lesión del ligamento cruzado. Y la verdad es que la respuesta es multifactorial. Han achacado en ocasiones a que hay un déficit de masa muscular, hay menos potencia muscular en la mujer, pero bueno, tampoco está claro. Dicen que puede ser porque hay diferencias en el alineamiento, en los ejes de la pelvis y del miembro inferior.
Otros dicen que pueden ser por algún pequeño déficit del control neuromuscular central en la mujer. Hay estudios que sí que han demostrado que en la primera fase del ciclo menstrual en la mujer hay una mayor incidencia de lesión del ligamento cruzado. Se sabe que el ligamento cruzado anterior tiene unos receptores específicos a los estrógenos, entonces en la primera fase del ciclo menstrual tienes un pico de estrógenos muy alto. Sí. Eso, el ligamento cruzado, esos receptores hacen que detecten ese pico de estrógenos y entonces puede haber una pequeña laxitud de ese ligamento. Y entonces esa pequeña laxitud del ligamento puede condicionar a que se tenga una mayor predisposición a la lesión. Se planteó incluso en base a estos estudios, ¿no? Pues vamos a tomar unos anticonceptivos orales que bajan el pico de estrógenos, pero en realidad te bajan el pico de estrógenos de forma puntual en la primera fase del ciclo, pero te mantiene un mayor pico de estrógenos durante más tiempo en la fase. Entonces, al final, no te viene a cuenta, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de condicionantes que sí que hace que sean mucho más frecuentes. De hecho, en Estados Unidos, en el que el deporte femenino tiene mucha más presencia y sobre todo históricamente la mujer ha entrado en el deporte con mucha más anterioridad aquí. Bueno, pues se dieron cuenta que esto era muy frecuente. Hicieron muchísimos estudios. Tú buscas haces una búsqueda bibliográfica y te das cuenta que la mayor parte de los estudios en cruzado están hechos en mujeres. ¿Y en qué deporte se da esta lesión con más frecuencia? Fundamentalmente en deportes en los que hay contacto y en los deportes en los que hay cambios de ritmo, cambios de dirección, frenadas, muy habitual pues en rugby, fútbol americano, fútbol, baloncesto, balonmano, pero bueno, en deportes en los que haya velocidad, cambio de dirección y un cierto grado de contacto. Quizá, ¿no? Mucho, El tenis no es una lesión típica del tenis, porque además no quiere decir que un tenista no se pueda lesionar el cruzado, pero no es de lo más habitual. Y nos has hablado de las lesiones en los isquios, ¿no? Que puede ser un factor de riesgo. No sé si hay más también para que... Sí, hay, por ejemplo, claro, la musculatura isquiotibial es muy importante porque ya os he dicho que hace el papel del ligamento activo. Evita que la tibia se desplace anteriormente en una frenada. Entonces, si tú has tenido una lesión en la musculatura isquiotibial, probablemente el isquio en una situación de estrés con una frenada, un cambio de dirección, quizás no va a estar lo suficientemente rápido, lo suficientemente activado como para provocarte esa ayuda al ligamento cruzado. Entonces es el ligamento quien tiene que soportar toda la tensión. Del mismo modo, se ha demostrado que un déficit en el control neuromuscular central, lo que hemos hablado muchas veces del core, en la zona abdominal, ¿no? El que tú tengas un buen control abdominal y lumbar, que tengas un buen control de tu centro de gravedad, eso determina un aumento de la incidencia de la lesión del ligamento cruzado, porque tienes menos control también sobre la rodilla. Si a nivel central tienes un desequilibrio, a nivel periférico ese desequilibrio se aumenta, se magnifica. Entonces también está demostrado que el control muscular central está vinculado. Por ejemplo, en las mujeres lo que hemos dicho del pico de estrógenos, determinados apoyos, pues merece la pena corregirlos, y sobre todo déficits musculares. El hecho de que haya un déficit muscular, una pierna con la otra, con respecto a la otra, o dentro de la misma pierna, que tengas un exceso de tono de la musculatura del cuádriceps, por ejemplo, con respecto a la musculatura del isquio, pues todo eso influye. Entonces nosotros por ejemplo en el centro de recuperación deportiva de Las Gaunas, a veces lo que nos llegan los deportistas es que dicen, oye, mira, quiero que me hagas una valoración, o incluso muchos clubs te vienen y te dicen, mira, quiero que me valores al jugador, a este deportista, tal, para ver qué predisposición tienen, qué detectáis, que se pueda corregir mediante una serie de ejercicios que pueda evitar una lesión. Por ejemplo, entre las cosas que nos fijamos es en todos estos aspectos para prevenir que tú puedas tener una lesión del cruzado. Hay un test muy básico que es un test de salto a una sola pierna, que es muy típico además en las mujeres. Se ve mucho cuando tú haces un salto a una sola pierna, la caída, si la rodilla se te vence para adentro, se te mete para adentro, quiere decir que tienes un déficit de estabilidad ahí muy importante. Y entonces tienes una mayor predisposición. ¿Y cómo se trata? Porque sí que se oye mucho que les operan, ¿no? A la mayor parte, por lo menos de los deportistas, tienden a operarse, no sé si para acelerar la recuperación, porque es mejor.
es mejor dejarlo para última instancia, pasar Pues por el quirófano. lo más importante, una vez que ya nos hemos lesionado, es hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces el diagnóstico te lo va a hacer el médico, te hará las pruebas funcionales, los test de exploración, y luego tendrá que corroborar con una resonancia magnética para determinar cuál es el alcance de la lesión. Una vez que veamos cómo es la lesión, qué grado tiene esa lesión, hay que entrar a valorar cuáles son las necesidades de nuestro paciente. Es un deportista profesional, necesitamos que vuelva otra vez a competir rápido y va a ser una rodilla en la que a la que se le va a exigir mucho, va a recibir mucha solicitación de tensión, de fuerza, de compresión. Bueno, pues entonces evidentemente tendremos que ir a la cirugía. Si nuestro paciente es un deportista poco habitual, esporádico, que tiene ya una cierta edad, que tampoco va a hacer deportes de contacto, deportes con grandes cambios de dirección, pues, y la rodilla en la exploración vemos que tiene estabilidad, entonces nos decantamos más por un tratamiento conservador, que sería hacer tratamiento de fisioterapia para bajar inflamación, aumentar grados de movilidad, que tenga la movilidad completa de la rodilla y empezar a fortalecer. Y con un buen trabajo de fortalecimiento muscular y de propiocepción, que hemos hablado alguna vez, de los equilibrios, ¿vale? Volver otra vez a incorporar a este paciente a la vida deportiva de baja intensidad. En conclusión, un deportista profesional es raro que no acabe en cirugía. Las cirugías dan muy buenos resultados. Una cosa importante en la cirugía, que hay veces a los pacientes que les sorprende y que les llama la atención cuando nos consultan, es que me iba a operar, me he roto esto, me quiero operar, pero me quiero operar ya. Y el médico me ha dicho que tengo que esperar. Y es muy interesante ese periodo, de darle un periodo de reposo a la rodilla entre la lesión y la intervención, para permitir que con trabajo de fisioterapia podamos bajar la inflamación, aumentar la movilidad en la rodilla y empezar a ganar un poquito de masa muscular, porque eso va a evitar que la cirugía podamos tener complicaciones como artrofibrosis, o incluso que luego el posoperatorio sea más lento. Si previamente entramos en quirófano con una rodilla sin inflamación, con buena movilidad y con buena masa muscular, el posoperatorio va a ser mucho más fácil. O sea, que empezar a tratarlo antes de operarse, ¿verdad? Es importante, sí, es fundamental. Bueno, pues nos ha pasado el tiempo. No sé si quieres decir algo más de esta lesión específica. Yo creo que podremos hablar el próximo día, cuando ya venga Chema, el médico, pues que hablamos un poquito de los diferentes tratamientos quirúrgicos que tenemos del ligamento cruzado, y ya planteamos cuál es el tratamiento posoperatorio de fisioterapia, que es lo que nosotros hacemos en el Centro de Fisioterapia Las Gaunas, y posteriormente, cuando ya hemos recuperado, qué es lo que hacemos en el Centro de Recuperación Deportiva para permitir que los jugadores puedan incorporarse a actividad deportiva. ¿Os parece? Pues perfecto. Vale. Pues la segunda parte de este tema la dejaremos para el miércoles que viene. Gracias, Muy bien. Miguel. A vosotros. Millán, te veo mañana. Sí, Y a mañana todos nos ustedes les deseo que pasen un buen día y que disfruten del deporte. Hasta luego.